Amén, qué bendición. Y Él debe ser nuestro todo, hermanos, en nuestra vida. Y esta mañana, hermanos, a propósito, le pedí al hermano Pepe que leyera la escritura de esa manera. Por razones de que si Dios quiso incluir todos estos nombres para que los conociéramos, es por una razón. Y en escuchando lo que estos hombres hicieron y cómo fueron los valientes de David, yo creo que merecen la dignidad de pronunciar lo mejor que podemos sus nombres y darles el respeto debido. Fueron valientes, guerrilleros, dispuestos a dar su vida, y muchos de ellos, a fin de sus vidas, la dieron por la causa de Dios. David está a punto de morir y él está ya dando sus últimas palabras. E incluso este capítulo son las últimas palabras del rey David. Ya está anciano y ya está a punto de morir. Él lo sabe. Y como cualquier hombre sabio, cualquier hombre que tiene muchas responsabilidades y mucho a su cargo, comienza a poner las cosas en orden. Comienza a dictar lo que para él necesita hacer, a aclarar cosas que necesita aclarar y también reafirmar otras. David, el rey, el gran rey David, está haciendo esto en el capítulo 23. Y él da los nombres con todo respeto y admiración y amor de los valientes de David, los hombres que más sobresalieron en su reinado. No pudo concluir sus días, ni su reinado, ni su vida, sin asegurarse David de mencionarlos. En otras palabras, estaba diciendo David: yo no sería quien soy sin estos hombres. No puedo yo terminar mis días sin darle reconocimiento a estos hombres. Entonces David comienza a dar la lista de esos hombres. Algo interesante es que el libro de Crónicas también hace lo mismo. Pero el libro de Crónicas, no hay un autor reconocido para el libro de Crónicas. No nos dice la Biblia quién escribió el libro o los libros de los Crónicas. Simplemente es un recuento del punto de vista de Dios, lo que sucedió con su pueblo y los reyes de su pueblo. Primero y segunda de Samuel y primero y segunda de Reyes son realmente un libro cada uno, pero los dividieron en dos para ayudarnos con la cronología. Pero la realidad es que esos fueron del punto de vista de Samuel y otros escritores en esos tiempos, que pudieron ellos, por divinamente el poder del Espíritu Santo, ayudarles a recontar o contar la historia del rey Saúl y del rey David. Y en eso, en gran parte, son la información que entramos en esos libros. David, cuando él menciona los valientes de David, él comienza a contar cada nombre y comienza a hablar de los 3 que arriesgaron su vida para agarrarle un vaso de agua, y habla de la grandeza en ese momento. Comienza a hablar de otros que a lo mejor nunca ni conocíamos, pero aquel que se enfrentó al egipcio grande con un palo grande, una espada grande, y el otro hombre valiente que se le aventó encima con un palo nada más y lo venció. Y comienza a contar David de historias que él conocía de estos hombres. Y al final de estos nombres que él está mencionando, menciona a Urías Heteo. Ahora, algo interesante, hermanos, de esta lista de David es que él para en el número 37. No fueron 37, fueron 52 hombres. En Crónicas, del punto de vista de Dios, Urías Heteo ocupa el número 37, pero después Dios sigue dando nombres y termina en 52 hombres. Algo pasó aquí. Algo que no nos dice, ni nos escribe, ni nos aclara David, pero es muy obvio. Que David está dando la lista de aquellos hombres que él consideraba sus valientes.
Y cuando llegó al número 37, ya no pudo decir más. Se le hizo nudo quizás en su garganta. Su conciencia lo frenó. Ahora, razón por qué sabemos esto es porque después Dios en Crónicas, Él sí continúa después de Urías Eteo. Él continúa a dar una lista de otros hombres de que también eran los valientes de David, pero David no menciona esos nombres. Dios los menciona, pero David no. De eso quiero hablarles esta mañana, querido hermano, para que no se nos olvide este mensaje. El mensaje se titula número 37. Número 37. Todos aquí conocemos la historia de Urías Eteo, una de las caídas más populares y más famosas en la Biblia, registrada por el Espíritu Santo. A propósito, Dios queriendo que para siempre recordáramos que así como Dios usó a David y David alcanzó muchas cosas para Dios, él era tanto hombre como usted y yo, y tuvo una caída. Y vemos cómo Dios lo vuelve a levantar y le ayuda y lo bendice aún después de su caída. Y esa es una oportunidad para decirnos a nosotros que Dios es el Dios de segundas oportunidades. Pero sígame, querida iglesia. David mató a Urías Eteo. Es más, cuando Natán lo confronta en 2 Samuel capítulo 12, le dice: tú lo mataste. Ahora, no fue David que agarró la lanza y lo mató, la flecha. David fue el que envió la nota, y con esa nota que Urías Eteo llevó al frente de la batalla y lo entregó sin saber qué era, entregó la nota, estaba la sentencia de su propia muerte. Cuando Jodadá vio la carta y dijo: ese es el que me está enviando David. Lo mandó a lo más recio de la batalla y se acerca a los muros ahí de los enemigos, y ahí están los flecheros arriba de los gran muros, y a lo más recio de la batalla, y una flecha lo mata y muere Urías Eteo en el campo. Y eso podríamos decir fue por accidente, fue la guerra, ¿cómo íbamos a saber que eso iba a pasar? Pero David sabía exactamente lo que estaba llevando frente. David había metido muchas batallas en su vida. La última batalla donde él eligió quedarse atrás, en vez de ir a la batalla, él se queda atrás y manda a los hombres sin él. David sabía muy bien a dónde estaba mandando Urías Eteo. David sabía sin falta, este hombre, a entrar lo más recio de la batalla, sabía que todos esos hombres de enfrente son los que están dispuestos a sacrificar para avanzar en contra de los flecheros. Y dijo: mándalo lo más recio de la batalla. Y lo manda lo más recio de la batalla. Y Dios le recalca a David, le dice: David, tú mataste a Urías Eteo. Y no solo lo mataste, pero le robaste a su esposa Betsabé. David, confrontado con la realidad, se arrepiente, confiesa su pecado, y tenemos en Salmo 51 un salmo incomparable a todos los demás salmos. Un salmo que a través de las edades ha sido el refugio para aquellos que se han alejado de Dios o han caído en pecado. Y Dios usa a David aún en su caída para inspirar o motivar a aquellos otros que también tendrán sus caídas. Pero aquí no podía negarlo, no podía sofocarlo, no podía ignorarlo, no podía olvidarlo. Número 37, aquel nombre resonaba muy fuerte en su cabeza. Ese número representaba su fracaso, representaba su pecado, representaba su traición, representaba su crueldad. Él había matado a este hombre, él lo hirió, él lo lastimó, él le robó lo que era de él, él destruyó su familia, él lo mató. David fue el hombre que mató a ese hombre. El enfoque de este mensaje, hermanos, es este. Hablamos mucho de las víctimas.
hablamos mucho de aquellos que son heridos. Es más, la semana pasada prediqué un mensaje entero sobre los peligros de un corazón herido. Y sin duda alguna hay muchos que están lastimados entre nosotros en esta mañana. Pero así como hay muchos que están entre nosotros que están heridos y lastimados, aquí también entre nosotros hay muchos ofensores. Ve, David, al leer su historia podemos pensar que él es víctima, porque lo vemos sufrir, lo vemos llorar, quebrantado por la criatura que nació y murió y todo lo que le vino a su vida. Sus 4 hijos murieron. La traición de Amnón, su mayor, el primer hijo que tuvo, abusó de la hija menor, Tamar, de la hija que tuvo a David. Y vemos la traición, y luego vemos a Absalón, su tercero nacido, levantarse en contra de Amnón y matarlo porque papá no hizo nada respecto a eso. Y después vemos a Absalón morir, una muerte de rebeldía y en contra de su padre, y vemos las tragedias que vinieron a la vida de David, la traición de Saúl a él y cómo él corría y huía. Y al leer los salmos no nos queda más que sentirnos compasión o darnos compasión o sentir, compasión por el rey David. Pero algo nos aclara David en esta escritura esta mañana, de que David no se miraba a él mismo como víctima. David, aunque usted y yo podremos tener compasión de él, David al final de sus días nos confiesa y nos admite algo. Nos dice que él era el ofensor. Él lastimó, él hirió. Y yo quiero hablarle a cada persona que está aquí esta mañana, pero en gran parte quiero hablar a aquellos que lastiman a otros. Es interesante, David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Nos dice 1 Samuel capítulo 13 en su llamamiento. No vayan ahí conmigo, 1 Samuel capítulo 13, por favor. 1 Samuel capítulo 13, por favor. Aquí hay muchos hermanos entre nosotros, como hay heridos, aquí hay muchos ofensores. Gente que se la pasa toda la vida lastimando a otros. Y vamos a hablar de esos esta mañana. 1 Samuel capítulo 13, por favor, versículos 13 al 14, dice así. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Este fue el rey Saúl que pecó, pero ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero note lo que dice Samuel: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, que dice, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. David era el hombre conforme al corazón de Dios. David fue el hombre, el rey que Dios elige sentarse un día sobre su trono. No puedo yo comprender el conocimiento de Dios y su misericordia. Solo Dios tendrá la capacidad de ver a una persona que Él elige desnudar su vida íntima en frente de nosotros por las edades, sin pena, sin vergüenza, sin ningún titubeo. Elige la misma persona para sentarse sobre su trono. Esto es muy impresionante para mí. La verdad me fascina que no alcanzo a entender la misericordia de Dios, porque cualquiera uno de nosotros hubiéramos escogido a alguien más así. Cristo se iba a sentar y se va a sentar en el trono de David, dice la Biblia. Mas sin embargo, David, un secreto, una mancha, un constante dolor dentro de él, en forma de un número 37. Quiero preguntarle, querido hermano, hermana, ¿usted tendrá un número 37 en su vida?
La Biblia dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero oportuno los besos del que aborrece. En la vida vamos a recibir heridas. Otros nos van a lastimar. Esto téngalo por seguro. Dios nos ayuda a sanar. Gloria a Dios por eso. Lo vimos la semana pasada. Dios es el que tiene el ministerio, según Isaías 61:1, vino a la tierra para sanar, a vendar los quebrantados de corazón. Vemos en Salmo 147 que solo Dios puede sanar a los quebrantados de corazón. Pero ¿qué cuando nosotros somos los que lastimamos? Cuando nosotros somos los malos. Si hay historias en la Biblia que nos hablan de personas que lastimaron a otros, hermanos. Por si usted no se ha dado cuenta, muchos leemos la Biblia de una o dos perspectivas. Miramos y alcanzamos a ver todas las víctimas, pero también hay por el otro lado la Biblia todos aquellos que hirieron a esas víctimas. No mucho se habla de ellos, solo se les condena, solo se apuntan y señalan. Ten cuidado de aquellos. Sabemos de ellos, pero no se habla mucho de aquellos que les gusta herir a gente que más ama. Hay gente entre nosotros que solo se la pasan lastimando a otros. Lastimando a sus hijos, causando drama en su familia, lastimando a su cónyuge, lastimando a otros hermanos, hermanas, en las maneras más sencillas y más fáciles. Tan solo expresar algo, una opinión en el momento correcto, en comentar algo, en opinar algo. Sabemos y saben muy bien esas personas que son los ofensores, que son los que siempre lastiman a otros. Saben muy bien lo que hacen, cuándo lo hacen y por qué lo hacen. Han acostumbrado a vivir así, te han controlado su hábito, han sabido y se han hecho expertos en cómo lastimar a las demás personas. O yo sé que como quizás la persona común, y quiero decir claro, todos aquí lastimamos a otras personas, porque las personas que mayormente lastiman a otros es gente lastimada. Cuando alguien tiene mucha rencor y odio en su corazón y le gusta lastimar a otros y ofender a otros y menospreciar a otros y criticar la familia de otros y burlarse de otros, créame que esa persona está viviendo una pesadilla de heridas en su vida que no sabe más que lastimar a los demás. No es excusa, pero es la realidad. Aquí no hay persona que no ha sido lastimada, como no hay persona que no ha lastimado a alguien. Y lo triste es que a quien más lastimamos probablemente está sentado a su par. Esa es la persona que usted ha más lastimado en esta vida. ¿Por qué? Porque a quien más amamos nos prestamos o somos más fáciles de ser heridos por ellos. Querido hermano, esto no debe ser así entre nosotros. Esto no debe ser así entre nosotros. Yo ruego y estaba orando esta mañana por buen tiempo, Señor, pudieras usar el mensaje de esta mañana para poner frenos en nuestra vida, para ayudarnos a recapacitar y considerar que yo puedo lastimar a alguien más y que el lastimar a otra persona trae consecuencias a nuestra vida. Y la única consecuencia que a veces queremos omitir y olvidar son las heridas que le causamos a esa persona. Y la gente que lastima a otras pretenden vivir con conciencias limpias, porque como ellos no fueron los heridos y andan lastimando y lastimando y lastimando, y luego requieren y demandan que los perdonen, requieren y nos demandan aceptación. Olvida lo que te hice, olvida lo que te hice, no lo pienses, no es nada, no es nada importante. Y así vive la gente que le gusta lastimar a los demás. Pienso en Rebeca, que lastimó a su esposo engañándole diciéndole a su hijo que se vistiera diferente. ¿Cuánto juego de preferencias hay entre familias? Padres que prefieren a una hija sobre la otra, padres que prefieren un hijo sobre el otro y manipulan esas relaciones a su conveniencia y lastiman y hieran y menosprecian a aquel y menosprecian a aquella cuñada y menosprecian a aquel cuñado, y lo dicen en público, lo dicen en secreto, porque les fascina lastimar a más personas. Los hermanos de José
Si hay alguien en cual deberíamos de poder confiar, son nuestros hermanos, los hermanos de carne. Pero tristemente muchas veces las heridas más comunes y más repetidas en nuestras vidas vienen de ellos. Acán lastimó a su familia, pensando en él mismo, pensando en su razonamiento: esto va a ser para bien a mi familia, voy a ayudar a prosperar mi familia, esto de sin duda alguna va a ayudar a mi familia, sin pensar en las consecuencias que traería a su familia. Es como aquella persona que roba, que hurta, que peca, que hace algo individuo y piensa y omite en su mente y su razonamiento las consecuencias que podrán traerse a aquellos que más ama, y piensa solamente en esa persona, en él mismo, en el momento. Y eso es lo que Acán cometió. Saúl con David. David no había hecho más que bien a Saúl. Lo defendió, lo levantó, lo estimó en alto, promovió su reinado, protegía al rey, daba su vida por el rey. Sí, es cierto, David había matado sus 10,000 en comparación a sus 1,000, porque con un David a su lado, Saúl no tenía que matar a sus 10,000. David se encargó de esos cuates. Saúl no tenía que preocuparse de eso. Pero Saúl lo miraba con celos, con envidia. No alcanzaba, no tenía la capacidad Saúl para ver más allá de su egoísmo, de su orgullo. No alcanzaba a ver un joven que lo amaba, que lo respetaba, que estaba dando su vida para ayudarle. Y así es la persona que lastima. No alcanza a ver todo el bien que otros hacen por ellos. No alcanzan a apreciar aquella bondad, aquella misericordia. Las veces que le aguantamos sus berrinches, las veces que le aguantamos sus orgullos y sus disparates y sus ofensas. No alcanzan a ver eso, solo alcanzan a ver su propio ego. Número 37. La culpabilidad era demasiado sobre la conciencia de David, pero esto no podía superar. Él tenía un buen corazón, pero esto no podía ocultar. Ahora Cristo nos advierte lo serio que Él lo ve en lastimar a otros. Nos habla de no ser tropiezo a los pequeños. Es más, dice Dios que si tú vas a ser tropiezo a la vida de alguien más, mejor es que te amarraras una soga al cuello y y tirarte al mar, lo más profundo del mar, que sufrir las consecuencias de aquellos que son de tropiezo a otros. Dios toma muy en serio cuando lastimamos a los demás. El diablo es el acusador de los hermanos. Él le encanta acusar a la gente. Le encanta lastimar, le encanta difamar, le encanta ofender, le encanta al diablo detener la obra de Dios. Es lo que él hace. El diablo nomás está buscando acusar, y a veces utiliza, y mayormente utiliza a aquellos entre nosotros que les gusta lastimar a otros. Le encanta el diablo, y es pan comido, mantequilla cortada para aquellos que les gusta lastimar a otros. El diablo muchas veces utiliza a esas personas para lastimar a personas, para acusar a los demás, para hacerlos sentir peor de lo que ya su conciencia les dice, y utiliza a esas personas para lastimarles. Él tiene artimañas, él tiene maquinaciones. El diablo es mucho más astuto a lo que le damos crédito. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Enojo, ni le deis lugar a ¿quién? Oh, hermano, ¿cuántos lastiman a otras personas por su enojo? Porque no saben controlar su enojo, porque no saben cómo controlar su temperamento, sus emociones, y se convierten en una arma peligrosa. Se convierten en un cuchillo muy filoso, y cortan con sus palabras, dice la Biblia, como espada aguda. Cortan y lastiman y hieran y cortan. Y hermanos, ¿por qué? Porque no saben cómo controlar su coraje, y luego piden perdón después que han hecho abaratos y tirar cosas para allá y tirar cosas para allá, y romper aquí, romper allá. Lloran y piden, exigen misericordia.
sin pensar realmente todas las heridas que están causando. ¿Están conmigo o no? Caín no lo aguantó, no lo supo tolerar. Corrió para el resto de su vida porque él había matado a su hermano. Judas Iscariote no duró ni más que unos días, ni un día pasó y no aguantó, no soportó la conciencia al que le mortificaba, porque había herido a su amo, a su maestro, hasta con descaro viene y le da un beso, como leímos. Fieles son las heridas del que ama, pero oportunos los besos del que aborrece. Y no aguantando, se fue y se ahorcó. Pedro, dice la Biblia, que se fue llorando amargamente. Tanto era su quebranto y su culpabilidad, tanto fue lo que le mortificaba al ver los ojos de Jesús. Cómo es que lo miró y él miró e intercambiaron mirada, que exactamente después de que el gallo cantó, se recordó de que él le había dicho que le iba a negar, y llora amargamente y renuncia a su ministerio diciendo: voy a pescar. Lastimar a alguien tiene que ser lo peor. Debe ser evitado a todo costo. Para poder entender bien las consecuencias que vienen en la vida de alguien quien lastima a otros, tenemos que examinar el pecado de David y su arrepentimiento. Existen aquellos entre nosotros que pareciera que les encanta, ¿verdad?, lastimar a los demás. Pero la realidad es que es la gente más miserable entre nosotros. Con sus palabras, con sus críticas, con sus comentarios, con sus burlas, con sus acusaciones falsas e irresponsables, siempre se esconden atrás de esas cortinas que a ellos les encanta fabricar, porque no quieren admitir y confesar y que la gente se dé cuenta que los peores entre nosotros son ellos, los más heridos entre nosotros son ellos, los que tienen más culpabilidad, los que se sienten más tristes, los que se sienten más mal son ellos entre nosotros. Y crían barreras, frentes de terror, y quieren espantar a los demás y tener a todos en punta, y cuidado con ese, porque no quieren dejar a gente saber la realidad de que actualmente son los más vulnerables entre nosotros, los más débiles. Siempre son gente amargada, problemática, no solo afuera de sus hogares, pero mayormente dentro de sus hogares. Siempre es gente triste y muchas veces llenos de odios y rencores contra personas ajenas, y viven con malas conciencias todo el tiempo. En privado se golpean el pecho, en privado lloran amargamente y entienden su problema y le confiesan a Dios como vómito cada vez: Señor, cámbiame, ¿qué trae conmigo? ¿Por qué soy así? Perdóname, perdóname. Lo saben, pero no quieren tomar las acciones y los pasos correctos para cambiar su vida realmente. ¿Quiénes son estos entre nosotros? ¿Cómo son? ¿Por qué son como son? Quiero que vean en Mateo, por favor, capítulo 18. El Señor Jesús nos da una tremenda parábola para dejarnos entender un poco más cómo es esta gente que lastima a otros. Mateo 18, por favor. Quiero que me sigan, querida iglesia, por favor. Dice la Biblia así en el versículo, desde el versículo, habla del perdón en los primeros versículos, y veremos eso. Pedro le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le dice 70 veces 7, sin límite, siempre vas a perdonar. Y después, al principio de ese capítulo, el Señor ve a sus discípulos discutir por quién será primero en el reino, quién se va a sentar a su lado. Y el Señor los reprende porque estaban llenos de sí mismos. Y luego les advierte a ellos de no se tropiezo a los pequeños con su orgullo, con su vanidad y con su querer, su egoísmo. Y les advierte las consecuencias de no se tropiezo. Y luego entra el perdón, y luego llegamos a la parábola donde podemos entender cómo es la persona que le gusta lastimar a otros.
Versículo 23 dice la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo dijo en el versículo 17: movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron, dice, a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, que yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oh, algo interesante. El Señor aquí nos enseña a través de esta parábola encontrada en Mateo 18 de lo que es esa persona que le gusta lastimar a otros. En otras palabras, todos son iguales. Tienen las mismas características. Es interesante, hermanos, al ver el pecado de David y su vida, a la luz de este Mateo 18, esta parábola, podemos entender por qué David era como era y por qué él hizo lo que hizo contra Urías Eteo. Y podemos entender esta parábola más claramente al considerar la vida de David. Véalo conmigo. La primera de ellas es que siempre es gente que es egoísta. Solo piensan en ellos mismos. Los discípulos solo pensaban en ellos mismos. Y le preguntan al Señor: ¿quién se sentará en tu diestra allá arriba? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el más importante? Y ¿sabe lo que yo he descubierto, querido hermano, dentro del contexto de este pasaje, Mateo 18? Que el Señor está tratando últimamente con el orgullo de estos discípulos. Está tratando, hermanos, de que muchas veces las personas que más lastiman a otros y que son más pretensos a lastimar a otros es gente muy egoísta. David era igual. Solo pensó en él mismo, no pensó en Betsabé, no pensó en Urías Eteo, no pensó en el futuro, no pensó en sus hijos que probablemente ellos tendrían que pagar las consecuencias. Solo pensó en él mismo. Quiero que vean 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, por favor. Vayan corriendo. 1 Corintios capítulo 4, por favor. Dice en el versículo, 1 Corintios, capítulo 4, ahí en el versículo 5, por favor. Y hay tanto que quisiera leer esos dos pasajes, capítulo 4 y 5, pero nada más el versículo 5. Dice el versículo 4: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y bueno, perdón, hermano, no tengo tiempo, se me está yendo la mañana, pero quiero enfatizar, mi hermano, que cuando una persona no tiene la capacidad de dar el beneficio de la duda, de pensar en otros, de pensar en el daño que puede causar. Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra
perversa. 2 Timoteo 3, por favor. 2 Timoteo 3, por favor. Vayan corriendo ahí. 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Versículo 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice: evita. Dios nos amonesta en Filipenses 2:3, por favor. Filipenses 2:3, por favor. Filipenses 2:3, por favor. Dice la Biblia en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como que superiores a sí mismo. Oh, hermano, gente que lastima a otros son egoístas. Piensan que ellos están bien, pero todos los demás están mal. No tienen la capacidad, la noción, la inteligencia de pensar que a lo mejor la otra persona tiene sentimientos, a lo mejor la otra persona tiene una razón y explicación, a lo mejor la otra persona no está teniendo un buen día. El doctor House decía siempre: sea amable a todos, porque todos están teniendo un mal día. Pero la persona que lastima a otras personas es egoísta, solo piensa en sí mismo, no le importa los sentimientos de alguien más, no le importa el punto de vista de alguien más. Lo único que le interesa es satisfacerse a sí mismo y hacer lo que ellos piensan que debe de hacer correctamente. Gálatas 6, por favor. Gálatas 6, por favor. Vayan corriendo ahí. Gálatas 6. Gálatas 6, note conmigo este versículo 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas que tentados, sobrellevad los unos a las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree, se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, que dice, se engaña. La gente que lastima a otros es gente egoísta. David nunca pensó en nadie más que él mismo. Y fue y cometió ese pecado, le quitó a un hombre bueno que le amaba, que estaba dispuesto a dar su vida por él. Le quitó su esposa. Hizo un gran daño a su reinado, a su reputación, al nombre de Dios. Trajo mortandad a sus hijos. Pero David, cuando él lastimó, y la manera que él lastimó, él sabiendo a lo mejor podría engañar a muchos, a lo mejor una vida entera pudiera pasar, pero al final de su vida no puede más que confesar y admitir y declarar: Urías Eteo. Como que iba dando la lista, escribiendo y animado en las historias y contando esto. Yo quiero que todos sepan de estos hombres, porque sin ellos no pude haber llegado donde llegué. Quiero que todos sepan de ellos, hasta que llegó al último. Y quizás se detuvo por un momento. Y quizás cruzó su mente: ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo menciono o no lo menciono? Nadie va a saber. Nadie sabe lo que estoy escribiendo. Dios sabe. Ya me perdonó. Pero ¿lo digo o no lo digo? Tuvo que decirlo. Urías Eteo. Número 2. Siempre es gente mal agradecida. Se le dijo al siervo: yo te perdoné tanto, ¿por qué no perdonas tú como yo te perdoné? David, fueron las mismas palabras que escuchó de Natán. Las mismas palabras. Natán, confrontando a David con su pecado, le dijo: Dios te dio tanto, y si hubiera sido poco, David, si hubiera sido poco, Él te hubiera dado mucho más. You only had to ask. Nomás tenías que pedir y Dios te lo hubiera dado. Pero ¿sabe uno de los atributos de una persona que le gusta lastimar a otros? Es gente mal agradecida.
No importa cuánto le das, no importa cuánto haces por ellos, cuánto sacrificas, cuánto te doblegas, cuánto te tiras y cuánto tratas de hacer y esforzarte, nunca es suficiente. No saben cómo apreciar lo que tienen o a otras. No saben lo que tienen hasta que ya no lo tienen. La ingratitud es olvidar el pasado. La ingratitud nos lleva a menospreciar el presente. La ingratitud nos lleva a perder el futuro. David menosprecia la Biblia, Urías Eteo, todo Betsabé, todo su reinado, todos sus hijos. Él estaba en problemas serios del pecado de la ingratitud. No supo valorizar, y por eso tan fácilmente le dijo: manda a lo frente de la batalla, sin saber, Pastor Martínez, que un día ese que mandó iba a tener que incluir en esta lista. Dios tiene su manera de vindicarse, y toda la gente que le encanta lastimar a otros y tienen victimizado gente a su alrededor, número uno, no ha entendido que ellos son el problema mayor, que ellos necesitan sanidad en su corazón, por eso siguen lastimando. Pero número dos, no se dan cuenta que hay un Dios Padre Celestial bien celoso que va a tratar cuentas con esa persona. Número tres, ¿me están siguiendo, mis queridos hermanos? Porque la probabilidad es muy alta de que aquellos que lastiman entre nosotros ya cambiaron el canal. No están escuchando, no quieren oír. No quieren que alguien les recalque. Es más, ahorita se sienten atacados. Es más, se sienten que el mensaje es exclusivamente para ellos. Tan egoístas son que piensan que un pastor pasa 8 horas preparando un mensaje para una persona. Esa es la gente egoísta que le gusta lastimar a otras personas. Piensan que todo circula a su vida. Everything revolves around me. ¿Vistes cómo me vio? ¿Vistes cómo no? Y viste que acá y esto y lo otro, porque están tan acostumbrados de llenar su ego. Todo es ellos, todo es ellos. Yo primero, el plato más grande, las tortillas más calientitas, el carro mejor, la ropa más fina, mi atención exclusiva, el liderazgo principal. Y yo. Y por eso han aprendido a lastimar a quien tengan que lastimar por tal de obtener lo que quieren obtener. Y como son malagradecidos, no saben lo que tienen hasta que ya no lo tienen. Hasta entonces se dan cuenta: ay, tanto, mi querida esposa, mi esposo, mis hijos, mi casa, mi carro, la iglesia. Oh, Señor, perdóname. Digo: Señor, siempre lo tenías, y si hubiera sido poco, te lo hubiera dado mucho más. Número 3, la gente que lastima es gente que no sabe cómo perdonar. El siervo en la parábola le dice al otro, le dice: hey, págame lo que me debes. Y el otro le dijo las mismas palabras que él dijo: oh, Señor, dame chance a pagártelo a crédito, mira, te lo pago en abonos, dame chance, dame misericordia. Las mismas palabras que le dijo a su amo. Pero este dijo: no, ¿cuál? Págame. Es más, hasta el bote te voy a mandar, hasta te voy a demandar. Vas a ir a la cárcel por lo que tú me hiciste a mí. La gente que le gusta lastimar a otros es gente así, que quieren que todo el mundo les perdone todo a ellos. Pero cuando alguien les hace un daño, un falta, no, hombre, cuidado. Se convierten en... Comienza a temblar y rayos comienzan a caer y las sillas comienzan a temblar y todo el mundo, cuidado. Y se le convierte en blanco los ojos. Porque alguien les hizo un daño a ellos. Pero cuando ellos hacen un daño a alguien más, no, pues ¿qué pasó? No, nadie es perfecto, hombre. Ay, come on, todos tranquilos. Es que no, cálmense, hombre. Ay, perdón, no, ¿a poco que no eras buen cristiano? Pues, no eras buen cristiano. A ver, perdóname, pues. Gente que no sabe perdonar es gente que le gusta lastimar a otros. David no tenía misericordia en su corazón para aquel hombre de Natán, porque que Natán le dijo una historia fabricada, una historia que ni siquiera era de verdad. Y David dijo: no, es ingrato, que muera, 4 tantos que pague.
Y Natán dijo, ay David, no metas la cuchara. David, cállate David. 4 tantos. Dijo Natán, ay, pues vas a perder 4 hijos. La espada nunca se va a apartar de tu casa. Porque no hubo misericordia en tu corazón, le dijo Natán. Este siervo le dijo, págame lo que debes. Efesios capítulo 4 nos exhorta el apóstol Pablo. Vayan corriendo ahí. No me cambien de canal, hermanos. Por favor, síganme. Por favor, síganme. Por favor, no ignoren el mensaje, por favor, hermanos. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ni contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Proverbios 17:9, por favor, vayan corriendo ahí. Proverbios 17:9, voy corriendo, hermanos, por favor. Proverbios 17:9, por favor, vayan corriendo ahí. Proverbios 17:9, por favor, vayan corriendo ahí. Proverbios 17:9, dice la Biblia así, el versículo 9 dice de esta manera. Dice así: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, ¿qué dice? Aparta el enemigo. Colosenses 3:13. Algunos están llegando Proverbios. Vayan Colosenses, por favor. Colosenses, por favor, 3:13, por favor. Dice la Biblia así. Dice así: soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. ¿Quién? Vosotros. ¿Qué estamos diciendo? Hermano, ¿se acuerdan Absalón? Que nunca pudo perdonar a su papá. David no tuvo misericordia en su corazón para aquel hombre. Absalón no tuvo misericordia para su papá. David no se perdonaba a sí mismo el resto de su vida. Aunque llegamos a Salmo 51 y él confiesa su pecado, David vemos al final de su vida que tuvo que mencionar Urías Eteo. Tuvo que decir, mírame acá enfrente, por favor. Tuvo que decir, no puedo ignorarlo, no puedo esconderlo, no puedo ocultarlo. Tengo que mencionarlo, sabiendo que el nombrar el nombre Urías Eteo iba a ser un reproche, iba a ser una vergüenza a él, un recordatorio de sus actos, un recordatorio de su mal parecer, su mal escoger. Pero aún así tuvo que mencionar Urías Eteo. Gente que no sabe perdonar. Perdóname, pero a ti no sé si te perdono. Es gente que tiene la capacidad de guardar rencor toda una vida. Escúcheme. Es gente que sabe cómo llevar un rencor toda su vida. Puede hasta aprender a vivir así el resto de su vida. No le hablo a aquel el resto de mi vida, lo juro. No saludo a aquella el resto de mi vida, lo prometo. Es gente que tiene la capacidad de llevar a cabo una vida entera con una espinilla allí. Pero Dios es el experto y dice Dios, no, mijito. Menciona a Urías Eteo, número 37. David no tuvo la conciencia de seguir la lista. Algo pasó dentro de su conciencia y su corazón que paró la lista. Y Dios dice, no, tú te quedaste el número 37, pero hay otros más que tú no nombraste, David. Voy a seguir nombrándolos yo en Crónicas. Pero algo pasó en el corazón de David cuando llegó al número 37 que no lo permitió seguir normal. Su conciencia lo mortificaba. No sabía cómo tolerarlo. Termino con esto. Gente que lastima a otros. Dijimos número 1, es gente que ¿qué? Egoísta. Es gente que malagradecida. Es gente que no sabe qué. Y por último, es gente que está sufriendo. En la historia de la parábola, Dios dice que el amo le dijo al hombre: te voy a someter a verdugos el resto de tu vida hasta que pagues todo lo que me debes. Sígame, aquí termino. Gente que lastima a otros es gente que está viviendo bajo verdugos en su vida. Es gente miserable,
gente triste, gente en agonía y quebrantos de corazón, de dolor en sus corazones. David lo confiesa en Salmo 51:8, que sus huesos le dolían por dentro, que necesitaba que Dios le regresara el gozo de su salvación. Había una mortificación sucediendo dentro de él. Era gente, estaba sufriendo David, y tiene que mencionar Urías Eteo, 37 por todos, pero no eran 37 por todos. Lo que pasa es que estabas tanto en convicción en tu conciencia que paras en 37, no podías seguir adelante por tu conciencia. Oh, mi hermano, quiero recordarle, mi hermano, que gente que lastima a otros es gente que está lastimada. No se sorprenda cuando hay gente que le gusta lastimar, que dice cosas, que ofende, que menosprecia, que ridicula, que critica, que habla mal de sus hijos, que dice comentarios negativos de su familia, de la iglesia. No se sorprenda, porque es gente que vive bajo verdugos, es gente que no está feliz, no está contenta, no está satisfecha, y por eso tienen que herir a los demás para identificarse con los demás. La misericordia nunca le gusta estar sola, siempre quiere estar, perdón, no la misericordia, la miseria nunca quiere estar sola, siempre quiere estar acompañada. Gente miserable quiere a otros que sean miserables con ellos. ¿Sabe por qué? Porque por dentro están sufriendo. Alguien les hizo un daño, alguien los lastimó de tal manera que han pasado una vida entera sin darse cuenta. Ellos se ponen como víctimas. Ellos piensan que ellos son las víctimas, que no quieren lastimar a nadie, que no es mi culpa, no soy culpa. Y no han entendido que en vez de sanar por dentro y perdonar a aquel ofensor en su vida, perdonar a aquella ofensora en su vida, aquellos que me hicieron daño a mí hace tiempo atrás, me están causando a mí hoy en día de lastimar a aquellos que más amo, a mis hijas, mis hijos, mi familia, mis hermanos en la fe, esto, lo otro. Perdóname. Y hasta que no arreglemos asuntos con Dios y que le pidamos: Señor, examina mi corazón, límpiame, Señor. Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Porque Dios tiene la capacidad para perdonar, y dice Isaías 43, para borrar todos nuestros pecados. Dios tiene la capacidad de tachar y borrar. Y si no te preocupes, hijo mío, lo perdono. Pero hay gente que lastima a otros y parece que todo el tiempo están lastimando personas. Es gente que está sufriendo por dentro. ¿Sabe lo que deberíamos hacer nosotros? Es tener compasión de ellos. Porque cuando gente aparentemente lastima a alguien más, se les ve por fuera como una cierta felicidad, hasta sarcasmo, se ríen así. ¿Viste cómo la lastimé? ¿Viste cómo lo tengo? Hombre, qué bueno que estoy. Y no lo doy otra nomás porque dicen. Pero por dentro son la gente más miserable. No saben cómo pedir ayuda. No tienen a quien pedir ayuda, porque todos los que más confía ya ha lastimado, y su conciencia no lo permite decirle a esa persona que tanto ha lastimado: ayúdame, yo soy el problema, ¿qué debo cambiar? Porque es un desastre a su alrededor. Engaños, manipulación. Escóndete por acá, irías, vete a la casa y cuéstate con tu esposa. Ay, no funcionó, te voy a embriagar para que vayas otra vez, y voy a sacar la mía y no me van a descubrir, y voy a hacer lo que quiero, porque al fin de cuentas yo quiero esa Betsabé. No importa su quebranto, no importa quién sea su abuelo, aunque él me sirvió fielmente y me ayudó, voy a lastimar a ese abuelo también. Voy a hacer lo que tenga que hacer por tal de obtener lo que yo quiero. Y mientras hizo un desastre, y peor, sus hijos, todo el sufrir que sufrieron. Porque un hombre tuvo que mencionar: 37.
diferente a todos los demás. Número 37. Hermano, hermana, usted tiene un número 37 en su vida. Dios le puede perdonar hoy. Dios lo está esperando. Lo mejor que usted puede hacer es pare de sufrir. Siempre he querido decir eso. Pare de sufrir. Gente que lastima a otras es gente que está sufriendo. Venga a Cristo y Él puede borrarle todas sus faltas. Querido visitante que está aquí, a lo mejor usted viene con una culpabilidad inmensa sobre usted por su pecado. A lo mejor usted le ha fallado a su esposa, a su esposo, a su familia por su pecado. Se siente cansado del pecar y está buscando la verdad y una solución. Yo quiero invitarle esta mañana que usted acepte a Cristo como su Salvador. No lo rechace. Pídele a Cristo que le salve y le dé vida eterna. Dios dice que Él puede tomar algo que está muerto y darle vida eterna. Borrón y cuenta nueva. Todas las cosas son hechas nuevas en el Señor Jesucristo. Con cada rostro inclinado, por favor, nadie mirando. Señor, bendice la predicación de tu palabra.